Nunca pensé que terminaría así. Nunca imaginé que después de 3 años juntos, la mujer con la que creía compartir mi vida me miraría a los ojos y me diría sin remordimientos que me había engañado. Pero ahí estaba ella, de pie en la cocina de nuestro apartamento, con una copa de vino en la mano y una sonrisa satisfecha, disfrutando de su momento de triunfo. Necesitaba un hombre de verdad, Fernando. Sonrió de lado, sin una pizca de culpa. Me quedé en silencio. No sentí rabia. No sentí dolor. Solo una extraña sensación de claridad. Debería haberlo visto venir. Las señales habían estado ahí, desperdigadas como migas de pan durante los últimos meses. Pero cuando llevas 3 años con alguien, quieres creer en lo mejor de esa persona. O al menos, eso me decía a mí mismo. Todo empezó con cosas pequeñas. Natalia comenzó a trabajar hasta tarde con más frecuencia, lo cual no era raro en temporadas de mucho trabajo, pero después llegó el perfume nuevo, uno que no reconocía. Luego, aparecieron ropas que nunca había visto antes en nuestro armario. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier parte de la casa sin preocuparse, se convirtió en su sombra. Siempre lo tenía cerca, incluso cuando iba al baño o dormía. No soy del tipo celoso. Nunca lo fui. Pero algo no cuadraba. El modo en que se apartaba cuando intentaba abrazarla por la espalda mientras escribía mensajes. Las llamadas que respondía fuera de la habitación, diciendo que eran del trabajo. Las noches de chicas cada vez más frecuentes con gente cuyos nombres jamás había oído. Pero lo dejé pasar. Porque confiaba en ella. Porque pensé que sería incapaz de hacerme algo así. Hasta que llegó la prueba. Era martes por la noche. Estaba doblando ropa en la sala cuando el teléfono de Natalia se iluminó sobre la mesa de centro. Un mensaje apareció en la pantalla. Teléfono móvil con flecha hacia la derecha. Hi, te echo de menos ya. Anoche fue increíble. Mi estómago se hundió. El resto del mensaje se cortó, pero no hacía falta leer más. Me quedé mirando la pantalla. Quise ignorarlo. No quería ser el tipo que revisa el teléfono de su pareja. Pero en el fondo, ya lo sabía. El universo estaba gritándome que despertara. Cuando Natalia llegó esa noche, me encontré de pie en la cocina, viéndola hacer un batido como si nada estuviera mal. El sonido de la licuadora llenaba el silencio del apartamento. Esperé. Cuando por fin apagó la máquina, solté la pregunta. ¿Quién es Alejandro? El cambio en su postura fue instantáneo. Sus hombros se tensaron, pero no pareció sorprendida. Y entonces hizo algo que no esperaba. Sonrió. No su sonrisa cálida de siempre, sino algo frío. Crue. Me preguntaba cuándo te darías cuenta. Dijo con calma, tomando un sorbo de su vaso. Se giró para mirarme y por primera vez en nuestra relación, la vi como realmente era. Alejandro es mi jefe. Y sí, llevo 2 meses acostándome con él. Cada palabra fue como un golpe en el pecho. No había vergüenza. No había arrepentimiento. Solo orgullo. Me quedé inmóvil. Y entonces ella remató la jugada. Necesitaba un hombre de verdad. Sonrió de lado, disfrutando de mi reacción. Alguien que sabe lo que quiere y lo toma. No alguien que pasa los fines de semana jugando videojuegos con Hugo y viendo películas estúpidas. Ahí lo tuve claro. Después de 3 años juntos, esa era la imagen que tenía de mí. Pero lo que más dolió no fue la traición. Fue lo siguiente. ¿Valeria lo sabe? Pregunté, refiriéndome a nuestra amiga en común, la persona que nos había presentado. Natalia se echó a reír. Oh, claro que lo sabe. Hace semanas. Y no solo ella. Hugo también. Nuestros amigos. Todos. Ellos sabían. Ellos miraron cómo pasaba esto y no dijeron nada. Probablemente se rieron a mis espaldas. Saqué el teléfono de mi bolsillo. Abrí el chat grupal con Hugo y Valeria. Escribí solo 2 palabras. Teléfono móvil con flecha hacia la derecha, ¿es cierto? La respuesta de Hugo llegó enseguida. Teléfono móvil con flecha hacia la derecha. Hugo, bro, eres genial, pero Natalia merece a alguien más establecido. No lo tomes personal.
La de Valeria no tardó mucho más. Teléfono móvil con flecha hacia la derecha. Valeria, no queríamos herirte, pero tal vez esto es la llamada de atención que necesitabas. Miré la pantalla, sintiendo una calma extraña. Levanté la vista. Natalia me observaba, con esa misma sonrisa de superioridad. Esperando que explotara. Esperando que gritara. Esperando que hiciera un escándalo para luego contarle a todos lo patético que era. Pero en vez de eso, sonreí. Una sonrisa real. Y entonces, sin decir una palabra, fui al dormitorio. Saqué mi mochila de emergencias, la que siempre tenía lista para viajes improvisados. Guardé mi laptop y tomé mis llaves. Al volver a la sala, Natalia parecía incómoda. ¿A dónde vas?, preguntó con el ceño fruncido. ¿Fue? Respondí simplemente. Y antes de cerrar la puerta, dejé caer la última bomba. Quédate con el apartamento. Estoy seguro de que Alejandro puede ayudarte con el alquiler. Su boca se abrió, pero no me quedé a escuchar su respuesta. Cerré la puerta. Bloqueé mi teléfono. Encendí el coche. Y por primera vez en meses. Sentí alivio. Cuando encendí el coche y me alejé de lo que hasta hacía unas horas llamaba mi hogar, no tenía un destino en mente. No tenía un plan. Solo sabía que no podía quedarme allí. No con ella. No con gente que me había dado la espalda sin dudarlo. Apagué mi teléfono. No quería ver los mensajes. No quería escuchar sus excusas. Quería silencio. Me dirigí hacia las afueras de la ciudad, a un pequeño motel que había visto varias veces en el camino al trabajo. No era lujoso, pero era limpio, barato y, sobre todo, estaba lejos de todo lo que me recordaba a Natalia. El dueño, un hombre mayor llamado Pedro, levantó la vista del periódico cuando entré. ¿Habitación para una noche?, preguntó con una voz ronca. Para una semana, respondí, sacando mi tarjeta. Pedro me observó por un momento antes de asentir. 200 euros. Te haré un descuento si no causas problemas. No preguntó por qué necesitaba quedarme tanto tiempo. No le importaba. Solo asentí, pagué y tomé la llave. La habitación era pequeña pero acogedora. Tenía una cama sencilla, un escritorio y una televisión antigua. Más que suficiente. Me dejé caer sobre la cama y cerré los ojos. No dormí. No podía. Solo me quedé ahí, mirando al techo, sintiendo como la realidad de lo que había pasado se asentaba en mi pecho. Había perdido mi hogar. A mi novia. A mis amigos. Todo en cuestión de horas. Pero a pesar de todo eso, no sentía tristeza. Ni rabia. Solo un profundo alivio. Desbloqueé mi teléfono. 32 llamadas perdidas. 47 mensajes. Casi todos de Natalia. Algunos de Hugo y Valeria. Otros de números que no reconocía. Lo que me llamó la atención fue la tormenta de notificaciones en mis redes sociales. Natalia no había perdido el tiempo. Su historia en Instagram mostraba una versión de los hechos que apenas reconocí. Según ella, yo era un novio controlador, celoso, que monitoreaba todos sus movimientos. Decía que la había manipulado emocionalmente durante años, que la había aislado de sus amigos y que había reaccionado de forma violenta cuando finalmente tuvo el valor de dejarme. Cientos de comentarios de apoyo. Lo peor era que muchos de esos comentarios venían de personas que conocía. Personas que alguna vez llamé amigos. Pero la joya de la corona fue un vídeo de Natalia llorando, diciendo que la había obligado a pagar la mitad del alquiler y las cuentas mientras yo acumulaba mi dinero egoístamente. Era ridículo. Ella siempre había insistido en dividir todo 50/50. Ella ganaba más que yo. Sonreí, pero no de felicidad. Fue una sonrisa vacía. No podía sorprenderme. Siempre había sido buena manipulando a la gente. Luego, vi un mensaje de Beatriz, una compañera de trabajo con la que siempre me había llevado bien. Revisa tu correo. Algo está circulando en la oficina sobre ti.
Abrí mi email y vi un mensaje de la gerencia hablando sobre mantener un ambiente de trabajo seguro, con una vaga referencia a comportamientos preocupantes recientes por parte de ciertos empleados. No mencionaban nombres. Pero no hacía falta. Suspiré, dejando el teléfono sobre la mesa. Debería haber estado furioso. Debería haber querido defenderme, contar mi versión. Pero no sentí rabia. Solo curiosidad. ¿Cuán lejos estaba dispuesta a llevar esto? La respuesta llegó al día siguiente. Pasé la mañana recogiendo algunas cosas de mi unidad de almacenamiento. Mientras lo hacía, me encontré con Valeria en el estacionamiento. Me miró con nerviosismo, como si temiera que alguien la viera hablando conmigo. «Tienes que tener cuidado», susurró. «¿Cuidado de qué?» Su mirada se desvió por un momento antes de volver a encontrarse con la mía. Alejandro no es solo su jefe. Está casado. Y su esposa, está bien conectada. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Valeria miró alrededor, como si estuviera siendo observada. Natalia le ha estado diciendo que eres peligroso. Que eres inestable. Mi pulso se aceleró. ¿Por qué me dices esto? Valeria tragó saliva. Porque esto no es nuevo. Antes de ti, hubo otro. En la empresa. Alejandro y Natalia hicieron lo mismo con él. Me quedé en silencio. ¿Qué pasó con él? Valeria bajó la mirada. Se fue de la ciudad. Desapareció de las redes sociales. Nadie volvió a saber de él. No dije nada. Solo asentí lentamente. Esa noche, investigué todo lo que pude. Busqué en archivos legales, en redes sociales. Encontré fragmentos de información, publicaciones eliminadas, rastros de alguien que había desaparecido abruptamente. El hombre se llamaba Marcos. Y, efectivamente, había trabajado en la empresa antes que yo. Y después de que Natalia y Alejandro lo destruyeran, había desaparecido. El juego había cambiado. Ahora sabía que esto no era solo una venganza infantil de una ex despechada. Esto era algo mucho más oscuro. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Dudé, pero respondí. Fernando, ¿verdad? Era una voz femenina, segura, elegante. ¿Quién habla? Señora Ortega. Creo que tenemos mucho de qué hablar sobre mi esposo y tu novia. ¿Un café mañana? Su voz era tranquila, casi amable. Pero debajo de esa calma, había algo más. Sonreí levemente. No porque estuviera feliz, sino porque, por primera vez desde que todo esto comenzó, sabía exactamente qué hacer. Mañana sería un día interesante. A la mañana siguiente, me dirigí al café donde había acordado encontrarme con la señora Ortega. Sabía que esta reunión sería clave. No solo para entender qué estaba pasando realmente, sino para decidir cómo jugar mis cartas. Cuando llegué, la reconocí de inmediato. Sentada en una mesa apartada, con un café humeante frente a ella, tenía la elegancia de alguien acostumbrado a moverse en círculos de poder. Llevaba gafas de sol grandes y un abrigo caro. No parecía nerviosa. Parecía en control. Cuando me vio, me hizo un gesto para que me sentara. Fernando, dijo con una sonrisa ensayada. Gracias por venir. Me senté frente a ella, observándola con cautela. ¿Qué quiere de mí? Ella inclinó la cabeza, como si estuviera evaluándome. Voy a ser directa. Sé exactamente lo que mi esposo ha estado haciendo. No es la primera vez. Y Natalia, bueno, ella es solo su más reciente entretenimiento. Entonces, ¿por qué hablar conmigo? Pregunté. Ella bebió un sorbo de su café antes de responder. Porque estoy harta. Y porque esta vez tengo suficiente para destruirlo. Saqué mi teléfono y lo coloqué sobre la mesa. Explíquese. La señora Ortega sacó una tableta de su bolso, la encendió y deslizó la pantalla hacia mí. Aparecieron correos electrónicos, extractos bancarios, mensajes de texto, incluso grabaciones de cámaras de seguridad. Todo mostraba a Alejandro desviando dinero de la empresa, cubriendo gastos personales y, por supuesto, sus citas con Natalia.
Pero lo más interesante no era solo el fraude financiero. También había pruebas de que habían usado su poder para manipular y destruir carreras. Incluyendo la de Marcos. Esto es suficiente para hundirlo, dije. Exactamente, respondió ella. Pero quiero que esto salga a la luz de la manera correcta. Y aquí es donde entras tú. Levanté una ceja. ¿Qué espera que haga? La señora Ortega sonrió. Asistirás a la fiesta anual de la empresa esta noche. Me reí sin humor. Dudo que me quieran ahí. Oh, te querrán. Sobre todo Natalia. Ella piensa que ya ganó. Quiero que la dejes creerlo hasta el último momento. ¿Y luego qué? Ella deslizó un sobre por la mesa hacia mí. Aquí tienes una invitación. Y dentro, un pendrive. Contiene copias de todo. A la medianoche, el proyector del salón se activará automáticamente. Todo el mundo verá la verdad. Me recosté en la silla, asimilando todo. ¿Y qué gana usted con esto? La sonrisa de la señora Ortega se amplió. Libertad. Un buen acuerdo de divorcio. Y la satisfacción de ver a mi esposo caer en su propia trampa. Asentí lentamente. Bien. Lo haré. Esa noche, cuando llegué al evento, la reacción fue inmediata. Natalia casi se atragantó con su copa de vino cuando me vio entrar. Alejandro, a su lado, se tensó por un segundo antes de forzar una sonrisa. Algunos de nuestros antiguos amigos me lanzaron miradas curiosas. Otros evitaron mi mirada por completo. Valeria y Hugo, los supuestos amigos que habían tomado partido por Natalia, estaban cerca del bar. Me vieron, y sus expresiones pasaron de sorpresa a incomodidad. Pero no me importaba. Estaba allí con un propósito. Me dirigí a la barra y pedí un whisky. Sentí la presencia de Natalia antes de que hablara. Vaya, vaya, dijo con su tono condescendiente. ¿Qué haces aquí, Fernando? Pensé que habías desaparecido con la cola entre las piernas. Bebí un sorbo y la miré. Supongo que me gusta ver cómo terminan las historias. Ella sonrió con suficiencia. Si viniste a hacer una escena, no pierdas tu tiempo. Nadie está de tu lado. Le devolví la sonrisa. ¿Eso crees? En ese momento, Alejandro se acercó y pasó un brazo sobre los hombros de Natalia. Es hora de que te vayas, Fernando, dijo con un tono falsamente amigable. No perteneces aquí. No respondí. Solo revisé mi reloj. Faltaban 10 minutos. La cuenta regresiva había comenzado. Minutos después, la música se detuvo. Las luces del salón se atenuaron y en la pantalla gigante que colgaba al fondo del escenario, comenzó a reproducirse un vídeo. Primero, los correos electrónicos. Luego, los registros bancarios. Mensajes de texto. Grabaciones de seguridad. Todo detallando la corrupción de Alejandro, su relación con Natalia y cómo habían manipulado el entorno laboral para su beneficio. El silencio en la sala era sepulcral. Natalia palideció. Alejandro se quedó inmóvil, su mandíbula apretada. Y entonces, comenzó el caos. Los murmullos crecieron hasta convertirse en exclamaciones. Algunos empleados sacaron sus teléfonos para grabar la escena. Otros se alejaron lentamente, como si no quisieran ser asociados con el desastre. Un grupo de directivos se levantó de sus asientos y caminó directamente hacia Alejandro. El pánico en su rostro era evidente. Natalia, en cambio, reaccionó de la única manera que sabía, atacando. «Esto es un montaje», gritó. «Esto no prueba nada». Pero en su desesperación, cometió un error. Se giró hacia Alejandro. «Diles algo. Diles que no es cierto». Alejandro no respondió. Ni siquiera la miró. Sabía que estaba acabado. Natalia entendió en ese instante lo que estaba pasando. Él la iba a dejar caer sola. La rabia en su rostro era casi cómica. Se giró hacia mí. «Esto es culpa tuya. Siempre fuiste un resentido». Sonreí con calma. Yo solo estuve en el lugar correcto, en el momento correcto.
Cuando me marché del evento, sentí una extraña paz. No porque disfrutara la desgracia de otros, sino porque, por primera vez, Natalia estaba pagando por lo que había hecho. Esa noche, recibí un mensaje de la señora Ortega. Gracias. Todo salió según lo planeado. No volverás a tener problemas con ellos. Cerré mi teléfono y me dejé caer en la cama del motel. Finalmente, estaba libre. Pero la historia de Natalia y Alejandro aún no había terminado. Porque el karma siempre encuentra su camino. Los días posteriores al evento fueron un torbellino de consecuencias. Lo que comenzó como un escándalo dentro de la empresa pronto se convirtió en una verdadera pesadilla para Natalia y Alejandro. La noticia de la corrupción de Alejandro no tardó en llegar a los medios locales. Alguien dentro de la empresa filtró toda la información a un periodista financiero, y en cuestión de días, su nombre estaba en todas partes. La junta directiva actuó rápido. Alejandro fue despedido de inmediato y comenzaron una auditoría para evaluar la magnitud del fraude. Pero lo peor para él no era solo perder su trabajo, su reputación quedó completamente destrozada. Por otro lado, Natalia intentó salvarse del desastre. Primero trató de alejarse de Alejandro, alegando que ella no tenía idea de sus actividades ilegales. Pero la evidencia hablaba por sí sola. Su nombre aparecía en demasiados mensajes, demasiadas transacciones dudosas. Y cuando la esposa de Alejandro, la señora Ortega, presentó su demanda de divorcio junto con pruebas de la infidelidad y el abuso de recursos financieros, quedó claro que Natalia estaba tan involucrada como él. Fue entonces cuando empezó la verdadera desesperación. Natalia intentó contactar a todos nuestros amigos en común, buscando apoyo, pero la mayoría la evitó. Algunos incluso la eliminaron de sus redes sociales. Su gran historia de que ella había sido víctima de una relación tóxica y que yo era el villano se derrumbó por completo. Por otro lado, Alejandro desapareció del mapa. Se dijo que intentó negociar con la empresa, pero su caída era inevitable. La última vez que escuché sobre él, estaba lidiando con demandas civiles y probablemente enfrentaría cargos criminales. Su esposa se aseguró de que no tuviera escapatoria. Una semana después, recibí una llamada inesperada. Era Jacob. Fernando, dijo con voz tensa. Sé que no tenemos derecho a pedirte nada, pero... Natalia está en problemas. Me recosté en el sofá del motel, mirando el techo con una sonrisa. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Jacob suspiró. La echaron del trabajo. Su reputación está destruida. No puede encontrar otro empleo porque nadie quiere contratarla después de lo que pasó. Está desesperada. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Quiere hablar contigo, agregó. No pude evitar soltar una carcajada. ¿Hablar? ¿Después de todo lo que hizo? Dice que quiere disculparse, respondió Jacob, aunque su tono dejaba claro que ni él mismo lo creía. Dile que no estoy interesado. Fernando, escúchame. Está a punto de irse de la ciudad. No tiene a dónde ir. Está acabada. Me quedé pensando por un momento. No porque me importara, sino porque la ironía de la situación era deliciosa. Durante años, Natalia había manipulado, mentido y usado a la gente para su propio beneficio. Se creía intocable. Pero ahora, cuando finalmente enfrentaba las consecuencias de sus actos, quería una segunda oportunidad. ¿Sabes qué, Jacob? Dije finalmente. Dile que le deseo lo mejor. Y que se busque un plan B. Colgué antes de que pudiera responder. Unos días después, mientras caminaba por la ciudad, decidí pasar por nuestro viejo café. Aquel lugar donde tantas veces habíamos compartido cafés y risas con nuestros amigos. Ahora, ese lugar me traía recuerdos, pero ya no eran dolorosos. Eran una lección. Entré, pedí un café y me senté junto a la ventana. Mientras bebía el café, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Chloe. Sé que no puedo justificar lo que hicimos, pero lo siento. Espero que algún día puedas perdonarme. Sonreí levemente y dejé el mensaje en visto. No tenía tiempo para personas que solo se disculpaban cuando ya no les quedaba otra opción. Un mes después, mi vida había cambiado completamente.
Había encontrado un apartamento nuevo, un trabajo mejor y estaba conociendo gente nueva. Sin manipulaciones, sin dramas innecesarios. Finalmente, estaba en paz. La última noticia que tuve de Natalia fue que se había mudado a otra ciudad, intentando empezar de cero. Pero lo que ella nunca entendió es que el karma no olvida. Puedes huir de un lugar, pero no de tu pasado. Y en cuanto a mí, no sentí lástima. No sentí odio. Solo sentí alivio. Porque por primera vez en mucho tiempo, mi vida era solo mía. Y no volvería a permitir que nadie la arruinara.